en llegar a todos los asociados, prestando diferentes tipos de servicios. Básicamente 5 servicios: bienestar, solidaridad, salud, comunicaciones y gremial. Esta conferencia en el día de hoy está enmarcada en este último, que es el servicio gremial. El servicio gremial, pues, existe para cada uno de estos servicios un comité de trabajo, el cual pues te toca y te trata cada una de estas temáticas que les acabo de mencionar. El servicio gremial, pues obviamente tiene que ver con todo aquello relacionado con la defensa de los derechos de los asociados y para lo cual pues ASOPEN está afiliado a la Confederación de Pensionados de Antioquia en Bogotá, a Federación de Pensionados de Antioquia en Medellín, y tenemos realmente la fortuna de contar, digamos, con una asesoría, eh, en algunos casos, en varios casos ya hemos contado con la fortuna de tener la asesoría mm, de la prestigiosa firma de abogados ABA Ballesteros. Con ellos, a so pena, hemos trabajado algunos derechos de petición que los pueden ustedes consultar en la página web de ASOPEN, en los cuales hemos mandado unas tutelas y unos derechos de petición y demás a Senado, Cámara y Corte Constitucional. En la tarde de hoy agradecemos de verdad esta conferencia que nos va a dictar a Ballesteros. Eh, Concretamente, en la tarde de hoy tenemos pues el privilegio de contar con Carlos Alberto Ballesteros Barón. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, asesor de la reforma laboral del Ministerio de Trabajo. Es abogado socio de la firma ABA Ballesteros Asociados y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Entonces, realmente, pues, el objetivo, digamos, fundamental, pues, en la tarde de hoy es focalizarnos en este tema tan importante como es la oportunidad que algunas personas pueden tener de reliquidar la pensión de su pensión. Nos van a comentar entonces el doctor Carlos Alberto este tema tan importante y qué personas pudieran, sí o no, ser susceptibles de aplicar a este derecho. Además, abusando pues de la confianza del doctor Carlos Alberto, tal vez al final, tal vez él también nos gustaría, digamos, una contextualización muy rápida de la situación actual de la reforma, en fin, si el tiempo nos da. De todas formas, nuevamente, mm, les agradezco, les pedimos el favor de que, no se hagan las preguntas pues al final. Esta conferencia va a ser grabada, se va a poner en Asopen YouTube para que la puedan consultar nuestros asociados en cualquier momento. Además, nos complace mucho. Ya estamos llegando a 50 personas que están conectadas en este momento. Nos complace mucho que estoy viendo aquí mucho pensionado que, que está recién ingresado pues a Sopen, ¿no? Bienvenidos. Ahí estoy viendo a Graciliano Pachón, a James, en fin, qué alegría. Y también a los amigos, compañeros de Transel, Calicia y demás. Una cordial bienvenida a todos los asociados nuevos que están vinculándose a Sopen. Gracias, doctor Ballesteros. Tiene usted la palabra y nuestro agradecimiento por tan importante conferencia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es bastante grato poder estar en esta charla tan importante. Y digo que es muy importante porque seguramente afecta probablemente de manera positiva a muchas y muchos de ustedes. Entonces, sin mucho preámbulo, voy a iniciar la disertación de la siguiente manera. Normalmente,
cuando nos consultan en nuestros despachos profesionales por el tema de la pensión de vejez y específicamente la pensión de vejez administrada por el sistema público, es decir, el del régimen de prima media de Colpensiones hoy, antes el Seguro Social, la primera pregunta que nos hace quien acude a nuestro despacho es: ¿cuándo me voy a pensionar? Esa es la primera pregunta. Y es natural, queremos sabernos cuándo nos pensionamos. La mayoría de ustedes ya tuvieron una respuesta, no nos vamos a detener en ello porque asumo pues que ya esa etapa se superó. Pero ya la segunda pregunta que se hace después de que le respondemos, usted se va a pensionar mañana, en un año, en 6 meses, es, bueno, ¿y cuáles son los ingresos que se tienen en cuenta para calcular mi mesada pensional? En esto históricamente ha habido distintas respuestas por parte del legislador. Unas respuestas dicen el promedio del último año, otras el promedio de los 2 últimos años. En este momento, la ley 100 del año 93, con sus reformas, han afirmado que es el promedio de lo cotizado en los 10 últimos años o el de toda la vida si este valor es superior. Eso es lo que nosotros llamamos el IBL, ingreso base de liquidación. Entonces ya sabemos cuál es la base para poder calcular el monto de la pensión. Había una ley del sector público muy importante, que era la ley 33 de 1985, que la primera pregunta la respondía de la siguiente manera: hombre o mujer repensionan a los 55 años de edad con 20 años de servicio. La segunda pregunta, es decir, cuáles son los ingresos que tienen en cuenta, era el salario del último año. Y ya sabiendo el salario, la base para liquidar, la tercera inquietud, que es la que nos va a interesar fundamentalmente, es cuál es el monto realmente de ese salario que tiene en cuenta el monto de mi pensión, para poder determinar cuál va a ser la mesada pensional. Esta ley vieja a que estoy haciendo referencia decía que era el 75%. De tal manera que si una persona le decían, usted se tiene una base de liquidación de 10 millones de pesos, la pensión sería de 7.500.000. Bueno, pero eso era la ley vieja. La inquietud ahora es qué pasa con la ley actual. ¿Cómo se calcula eso? A ustedes, los pensionados, les calcularon el monto de la pensión con base en unas reglas de juego. Y estas reglas de juego han tenido distintas interpretaciones. Y vamos a señalar cuál es la interpretación que hoy tiene la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es mucho más ventajosa que la que está considerando Colpensiones. Es decir, y que consideraba antes el Seguro Social. Advierto eso. Es decir, hay muchas personas a quienes les conviene revisar esa mesada pensional porque probablemente fueron liquidadas con un monto inferior al que hoy interpreta la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Razón por la cual, si estamos ante esa situación, pues lo conveniente es hacer la respectiva reclamación, y si no hay una respuesta positiva por parte de Colpensiones, iniciar una acción judicial. La ley 100 del año 93, recuerden ustedes, creó lo que se llama el Sistema Integral de Seguridad Social. En la parte pensional creó dos regímenes pensionales, uno que es el llamado de prima media, que administraba en ese momento el Seguro Social, hoy lo administra Colpensiones, hoy lo administra un actor público. Y de otra parte, se creó el llamado régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados. Esta charla se va a orientar básica y exclusivamente en el régimen de Colpensiones antes del Seguro Social, porque las normas que vamos a interpretar, a analizar, tienen que ver precisamente con el monto de la pensión del régimen que administra Colpensiones. Y específicamente es el artículo 34 de la Ley 100. Quiero señalarles qué es lo que disponía esa norma, que fue modificada posteriormente por el artículo 10 de la Ley 797 del año 2003. Pero esta es la norma que nos va a generar la dualidad interpretativa, es decir, las distintas interpretaciones. Decía la Ley 100 en sus orígenes, o sea, en el año 1993,
que el monto de la pensión, o sea, una vez determinamos cuándo se pensiona la persona, cuál es el ingreso base de liquidación, vamos a precisar el monto. El monto de la pensión, que siempre se da en un porcentaje, corresponde a las primeras 1.000 semanas de cotización, que corresponde a a las 1.000 semanas de cotización, será del 65% de la base de liquidación. Digamos que el punto de partida. Sigamos tomando un ejemplo fácil, que es el de los 10 millones de pesos. Asumamos que teníamos un ingreso base de liquidación de 10 millones de pesos, tomábamos como base 650.000, perdón, 6.500.000 pesos, que es el punto de partida, si cumplí los requisitos, pues obviamente. Pero decía la norma, por cada 50 semanas adicionales a esas primeros 1.000, hasta 1.200, este porcentaje se incrementa en un 2%, llegando a ese tiempo de cotización al 73%. O sea que aquí lo que nos está diciendo la norma es si usted tiene más de 1.000 o tenía más de 1.000 semanas, esas semanas adicionales van a mejorar el monto de su pensión. Ya no va a ser del 65%, sino podría ser del 73%. Y por cada 50 semanas adicionales después de las 1.200, se incrementaba en 3 puntos para llegar máximo al 85%. O sea que estábamos entre un 65 y un 85%. Si tenías las 1.000 semanas que exigía la ley en ese momento, era el 65%. Iba incrementando para llegar a un máximo del 85%. Eso es lo que hizo la ley 100. Pero esa ley fue modificada en el año 2003 por la ley 797. El artículo 10, que es el que va a generar toda esta discusión, nos señala unas reglas de juego un poco distintas, advirtiendo que es una norma muy confusa en su redacción. Y esa confusión en su redacción es la que ha dado lugar a estas distintas interpretaciones. Y aquí es donde aquí es el deber ser, debería ser aplicable ese principio constitucional tan importante que es el de la favorabilidad. Si hay una norma oscura, una norma que permite diferentes interpretaciones, la obligación de quien resuelve estas situaciones lo obliga a escoger la más favorable. En eso consiste el principio de la favorabilidad. Yo siempre he pensado que si en Colombia, desde el año 91, hubiéramos aplicado los principios como lo exige la Carta Política, la conflictividad sería menor. Porque es que aquí estamos en una norma, reitero, que admite distintas interpretaciones. Según la Carta Política del 91, la única solución válida es acoger la más favorable. Y entonces así debió haber sido. Sin embargo, veremos que la respuesta que daba el Seguro Social, la respuesta que dio Colpensiones desde sus inicios de interpretación de esta norma, fue la más desfavorable. O sea que es una especie de desacato abierto frente a la Carta Política. Pero afortunadamente vamos a ver la sentencia que produjo la Corte Suprema de Justicia, que cambia el panorama y empieza a aplicar la favorabilidad. O sea, una norma más favorable para ustedes, los pensionados, o para quienes se van a pensionar. Esa norma o esa interpretación debería de haber sido aplicada inmediatamente por Colpensiones. Si somos coherentes en un Estado social de derecho, pues una entidad como Colpensiones no debería generar resistencia frente a esa interpretación, que es la más ventajosa, la más ajustada a la Carta Política. Desafortunadamente, esta entidad no obra así. De alguna manera heredó del Seguro Social una serie de situaciones que implican obstáculos para garantizar la aplicación de estos principios. Y a pesar de los fallos que ya se han producido en los distintos tribunales, en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Colpensiones sigue aplicando la desfavorabilidad. Lo que implica es que está invitando entonces a la población a tener que demandar. Desafortunadamente, porque reitero, lo ideal es que el Estado sea el amigo, no con quien permanentemente estamos en una disputa, pero así ha ocurrido y por eso estamos, yo creo que dando esta charla, precisamente porque Colpensiones no se ha querido ajustar a esa jurisprudencia
que lo único que hace es interpretar la norma favorable. Ese artículo 10 de la ley 797 estableció una fórmula que en un principio es un poco compleja, porque dice que vamos a tomar como punto de partida el 65% para quien devenga un salario mínimo, pero aplica una fórmula según la cual el resultado debe ser aplicar 65.5 menos 0,50 de S, donde S lo que significa es el número de veces que cabe el salario mínimo en el ingreso base de liquidación. Y aquí lo clave es determinar cuál es ese S para poder llegar a la conclusión. El ejemplo, pues muy sencillo, es una persona que tenía como ingreso base de liquidación o tiene como ingreso base de liquidación 5 millones de pesos. El salario mínimo es 1.423.500 pesos. Por lo tanto, el número de veces que cabe el salario mínimo en esa base de liquidación son 3.51. Y si vamos a aplicar la fórmula, a 65.5 le restamos 3.51 y nos va a dar como resultado 63.75, que sería el 63.75% del valor que tomamos como punto de partida, que es el IBL, que fueron los 5 millones de pesos del ejemplo. Y por lo tanto, aplicándole el 63.75% a ese valor, nos daría una mesada en principio de 3.187.500 pesos. Digamos que esta persona tenía un ingreso, pues no muy alto, pero tampoco muy bajito, y eso lo que hace es que el punto de partida es más bajito, o sea, más bajito del 65%. Lo que ha querido esta fórmula es que mientras más ingresos se tengan, el punto de partida va a ser más bajito. Si una persona gana un salario mínimo, el punto de partida sería 65%. Si gana más de un salario mínimo, va decreciendo la fórmula. Esa es la justicia que quiso el legislador del año 2003. Por lo menos así lo planteó en ese momento. Lo que dice la ley es que hay que premiar de alguna manera a quien hace aportes adicionales, así como lo señalaba la ley 100, que por cada 50 semanas íbamos a aumentar el monto. Asimismo lo señaló esta disposición. O sea, vamos a aumentar el monto. Ya, por ejemplo, el señor o la señora del 63.75, si tiene más de 50 semanas adicionales a las mínimas, vamos a aumentar ese monto. Hoy el número de semanas es de 1.300 semanas hombre, 1.300 semanas mujeres. Por lo menos digamos que esa es una interpretación, porque en mi criterio la nueva ley pensional hace que desde el 1 de enero las mujeres se pensionen con 1.275 semanas. Sin embargo, un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo señala que esto comienza a partir del 1 de julio del presente año. No quiero meterme pues en ese enredo porque no es el tema central de esta charla, pero sea uno o sea otro, digamos que lo que dijo la ley 797 es que si usted tenía cotizaciones adicionales a las mínimas, va a tener una compensación o una mejora en el monto de la pensión. Y lo dijo de la siguiente manera: por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% de la base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso. Aquí la redacción, reitero, es un poco ambigua, es muy compleja, como que en un monto máximo entre el 80 y el 70.5%. Esa ambigüedad es la que ha permitido esa interpretación desfavorable a que hacía referencia anteriormente, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida, pues que ya la habíamos señalado. Y más adelante dice que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Esta ambigüedad en la redacción permitió que el Seguro Social, en un principio, posteriormente Colpensiones y avalado por la rama judicial, consideraran que solamente iban a ser útiles las semanas adicionales
en un número de 500 semanas adicionales. Es decir, que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 iba a tener el incremento del 1.5%. Pero este beneficio solamente lo podría llegar a tener hasta que cumpliera las 500 semanas adicionales, es decir, 15 puntos más. Si por cada año tengo 1.5 por 10 años, tendría 15 puntos adicionales. Es decir, por encima de 1.800 semanas, el resto de semanas que cotizaban se perdieron. Se perdieron, no me van a ser útiles. Da lo mismo tener, según esa interpretación, 1.800 semanas que 2.000, que 2.500, que 3.000, porque nos vamos a parar en las 1.800 semanas. O sea que adicionalmente a la base solamente podría tener 15 puntos. Esa es la interpretación de esta norma, reitero, como lo interpretó Colpensiones, el Seguro Social y la rama judicial. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo diría que para fortuna de muchos. Para fortuna de muchos, la Corte Suprema de Justicia, en la sala plena, con ponencia de un magistrado que es el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, produce la sentencia SL 3501 del año 2022. Una decisión que hay que señalar fue reiterada posteriormente por la SL 1076 del año 2023, aunque esta otra es una decisión de una sala de descongestión. La primera, la de Benedicto Herrera, es de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque técnicamente lo que llamamos jurisprudencia solamente puede provenir de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, no de las salas de descongestión. Entonces, digamos que hay una sentencia, que es la que vamos a analizar, que va a cambiar ese panorama. Va a cambiar el panorama y voy a señalarles pues algunos aspectos importantes de ello. En esta sentencia, la SL 3501, el demandado obviamente fue Colpensiones. Una persona, fíjense los datos, había cotizado 2.125 semanas. O sea que más de 1.300 semanas, había cotizado casi que 800 semanas más. Y Colpensiones le dijo, no, teniendo en cuenta la interpretación de esa norma, vamos a permitir que sea útil para que usted incremente su mesada pensional 500 semanas más de las 1.300, es decir, 1.800. O sea que las semanas que iban de las 1.800 a las 2.125 se perdían, no producían ningún efecto. La base de liquidación en este caso, que era el promedio de los 10 últimos años, fue de 11.265.000 pesos, lo que le daba un monto de la pensión del 74.09%. Le dio el monto del 74.09% teniendo 2.125 demandas. O sea, la mesada fue de 7.866.000 pesos. Colpensiones le dice, yo no le voy a hacer ningún reajuste, yo apliqué la norma como se interpreta. Recuerden que esa interpretación que ha tenido Colpensiones es la desfavorable. Entonces, le dijo a este ciudadano, yo interpreté la norma desfavorable y por eso le voy a mantener la decisión y no vamos a revocar las decisiones que usted me está pidiendo que revoque. Este ciudadano demandó, el juzgado condenó, pero el Tribunal Superior, en este caso de Bogotá, revoca la decisión y dice, no, la tesis tradicional que se ha manejado es que después de 1.800 semanas no es útil ello. Esto llega entonces a la Corte Suprema de Justicia, en lo que se denomina un recurso extraordinario de casación. Esa decisión la estudia la Corte de manera bastante juiciosa, digámoslo así, y comienza reproduciendo la norma. Reproduce la norma y dice, después de haber leído pues, o escrito la norma mejor, dice la tasa de reemplazo es el resultado de restarle a 65.5 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso. De esta manera, la tasa es decreciente, decreciente, perdón. Lo que decíamos, mientras más gana, más bajita en función del ingreso base de liquidación del afiliado. A mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo. O sea que es obvio, porque es que cuando decimos menos
el 0,5 de ese estamos restando un valor que es más alto si el salario es más alto. De tal manera, mientras más gano yo, más bajito va a ser el resultado, pero yo quiero decir que es el resultado del punto de partida. Es el punto de partida, o sea, antes de empezar a agregarle los beneficios de tener semanas adicionales. Y dice la Corte textualmente, dentro de este contexto, el primer paso para el análisis a fin de evaluar el verdadero alcance del precepto en estudio implica indagar si lo pretendido por la norma es limitar el incremento de la tasa de reemplazo a un porcentaje máximo alcanzado con 500 semanas cotizadas adicionales a las 1.300, es decir, para un total de 1.800 semanas válidas y de esta manera impedir que se pueda alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por regla general en el 80% del ingreso base de liquidación, con excepción de los del salario mínimo a quienes se les garantiza el 100% del ingreso base de liquidación. O sea, la Corte está buscando es qué es lo que quiso decir el legislador en esa norma tan confusa, tan enredada. Si efectivamente lo que el legislador quería es que solamente fueran útiles esas 500 semanas adicionales. Eso es lo que empieza a indagar. Lo que dice la Corte es que una norma como esta pretende evitar una especie de abuso que se utilizaba históricamente, y les voy a poner el ejemplo, antes de la ley 100 del 93 en el sector privado se tenía en cuenta para efectos de calcular la mesada pensional, se tenían en cuenta los 2 últimos años de ingresos, o sea, el promedio de los ingresos de los 2 últimos años. Y conocimos muchas personas que casi que toda su vida cotizaron por un salario mínimo y cuando le faltaban 2 años, un poquito más, se dispararon y lograron pensiones altísimas a pesar de que habían cotizado muy poco tiempo, muy poco valor durante la mayoría del tiempo. Entonces, lo que dice la Corte es que aquí lo que se busca es evitar esa especie de defraudación, pero va a ser el análisis también frente a otro punto de vista, porque una cosa es tratar de frenar o de evitar ese abuso y otra cosa es castigar doblemente a la persona. Partamos de la base de que si yo tengo un salario más alto, ya me están de alguna manera, si se permite la expresión, castigando porque tomo como punto de partida una base más pequeña. Y entonces, si yo tengo muchas semanas de cotización, he sido muy leal, he aportado mucho al sistema, pues voy a perder si tengo más de 800, más de 500 semanas adicionales, o sea, más de 1.800 semanas en total. Entonces es como un segundo castigo. Por eso dijo la Corte que lo lógico es, como lo señaló en la ley, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización. O sea, mientras más gano, más bajito va a ser el resultado o el punto de partida. Pero lo que no puede ser válido, señala, es que me limiten el tope hasta 500 semanas, porque de alguna forma me están, reitero, castigando 2 veces. Dice que los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65%, como es cualquier persona que gane más del 65 más del salario mínimo, perdón, pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación. Pues de lo contrario, la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación. Lo que está diciendo la Corte es que también otro criterio de interpretación de las leyes es que deben tener un efecto útil. Y si hablamos del 80%, que solamente lo lograrían quienes ganan un salario mínimo, realmente ese 80% no existe para nadie, ni siquiera para ellos, porque quien gana un salario mínimo o quien ha tenido toda la vida un salario mínimo no se puede pensionar con el 80% del salario mínimo, porque ninguna pensión puede estar por debajo del mínimo. Entonces, por eso va a decir la Corte que realmente esa interpretación hace perder cualquier efecto útil de la disposición, lo que va en contravía de cualquier interpretación. Y va a ir concluyendo diciendo
que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1,5% del IBL por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo es ciertamente un derecho humano, así lo dice el artículo 25 de la Constitución Política, pero también constituye al mismo nivel el respeto o la dignidad, a la dignidad humana, un principio, elemento fundamental del nuevo orden estatal. O sea, le está dando un contenido interpretativo en el marco de la actual Carta Política que nos habla del Estado Social de Derecho y que toma como fundamento el Estado Social de Derecho del trabajo, por lo tanto tiene que tener algún reconocimiento ese trabajo, especialmente cuando se ha realizado durante tanto tiempo. Estamos hablando de una persona que lleva más de 1.800 semanas de cotización. Es mucho el tiempo que ha trabajado esa persona. Pero remata diciendo, cuando el constituyente del 91 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral en sus diversas manifestaciones no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad. O sea que nos está dando una interpretación acorde con el Estado Social de Derecho, una interpretación conforme con el postulado de la favorabilidad consignado en el artículo 53 de la Carta, y por eso frente a dos criterios interpretativos, obviamente lo que hace es escoger el más favorable. Es decir, aquellas personas que tenían más de 1.800 semanas tienen derecho a que se les siga incrementando el monto de la pensión en 1,5 por cada 50 semanas adicionales para llegar a ese máximo que es realmente el 80%. Muchas personas, hagan la revisión, muchos de ustedes seguramente se limitaron al 76%, 77%. Están adeudando 3 puntos de monto con algo que es importante señalar, que aparentemente podría ser un valor relativamente poco significativo, pero estamos hablando de una mesada pensional que es de por vida. O sea, esto va sumando, va sumando, va sumando. Entonces, esta es la conclusión a la que llegó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y es la conclusión a la conclusión que no ha querido aceptar Colpensiones. Y eso da lugar, reitero, a que se sigan presentando permanentemente, estemos presentando muchas demandas buscando ese reajuste, y ya la justicia pues se ha venido obviamente acomodando a lo que dice el superior en esta jurisprudencia, en algunos casos con cierta resistencia. Pero digamos que este es el punto de partida del tema que yo quiero tratar, pero quiero complementarlo con otro aspecto que tiene que ver con lo mismo, pero donde se va a hacer otra reflexión adicional. Una reflexión adicional y muy importante para efectos de la valoración, de la cuantificación de lo que realmente le están adeudando a las personas a quienes le liquidaron equivocadamente su mesada pensional. Y es una sentencia del Tribunal Superior de Medellín. Es una sentencia relativamente reciente. Es una sentencia, aquí no tengo en la mano la fecha, pero bueno, pero es del año pasado, del Tribunal Superior de Medellín, donde se debate lo mismo. Se debate si había lugar o no al reajuste pensional porque no le contabilizaron las semanas adicionales a las 1.800. Esto cayó en primera instancia en el juzgado 21 laboral del circuito. Aquí se habla de que la persona que demandó tenía 2.051 semanas, o sea, más o menos 250 semanas por encima de las 1.800. Esas semanas no las tuvieron en cuenta. Y el juzgado hace una reflexión muy curiosa. El juzgado dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte. Sin embargo, yo no quiero desquiciar el ordenamiento jurídico y en consecuencia le acepto pues esa tesis como a regañadientes, por decirlo de alguna forma. Si no comparto eso, pero me siento obligado a acatar esa determinación, y por lo tanto condena
a el retroactivo. En este caso, el retroactivo fue de 47 millones de pesos. Pero hay un tema que va a estudiarse acá y es el que yo quiero agregar como, como plus a esta sentencia porque es algo interesante. Hay un artículo de la Ley 100 del 93 que es el artículo 141. Ese artículo señala que cuando la entidad que tiene que pagar la pensión no la paga oportunamente, tiene que pagar un interés que es igual a la tasa máxima del interés existente en el medio. Y entonces la Corte ha venido diciendo que eso opera de manera automática con algunas excepciones. Pero el juzgado lo que dijo en este caso es que aquí estábamos en presencia de esa excepción y por lo tanto no aplicaba el tema del interés. Y el interés termina siendo bastante significativo porque estamos hablando de cierto tiempo y estamos hablando de un interés equivalente a la tasa máxima del mercado. Esto llegó en apelación, apelaron tanto la persona que le dieron el retroactivo, pero apeló por la falta de reconocimiento del interés y obviamente apeló Colpensiones porque no está de acuerdo, sigue sin estar de acuerdo con la tesis que viene ya manejando reiterativamente la rama judicial. Cita la misma sentencia de la Corte, el tribunal, cuando estudia pues, las apelaciones, eh, dice que la interpretación de Colpensiones, por ser restrictiva, no es la que corresponde a la aplicación de los derechos sociales. Como diciendo, los derechos sociales y especialmente el derecho laboral se deben interpretar de manera favorable, de manera protectora, porque es un derecho social. Y cuando hablamos de un derecho social, es un derecho que está ligado a la dignidad del ser humano, está ligado a la remuneración mínima, vital y móvil. Son derechos que tienen que ver con la alimentación de una familia fundamentalmente. Máxime que se trata de una afiliada que cotizó durante más de 40 años al sistema. Cotizó 2051 semanas, razón por la cual no encuentra plausible la sala atender los reparos efectuados por Colpensiones. Y se acepta pues el reajuste pensional. En este caso, por el primer año fueron 7 millones de pesos, por el segundo año 9 millones de pesos, por el tercer año 10 millones de pesos, por el cuarto año 11 millones de pesos, por el quinto año 10 millones de pesos, un total en ese momento de 49 millones de pesos. Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis señalando que este derecho, como casi todos los derechos laborales y o pensionales, tienen una prescripción de las mesadas de 3 años. O sea que si a alguien le deben esto desde hace 10 años, perdió 7 años. Solamente podrá reclamar de 3 años para acá y de aquí en adelante en virtud del tema de la prescripción, tema pues que ameritará otro análisis porque algunos consideran que interpretando adecuadamente la Constitución, los derechos pensionales no deberían tener ningún tipo de prescripción. Pero esa es una tesis que tenemos algunos que estudiamos el tema, pero no es la tesis que admite la Corte Suprema de Justicia ni los jueces. Los jueces y la Corte aceptan la prescripción de los 3 años para que lo tengamos en cuenta. Y son 3 años desde que se hace la reclamación para atrás. Por eso en este caso fueron 1, 2, 3, 4, casi que 5 años, porque el proceso también se demora un tiempo. Pero fíjense los valores a los que llegó esta demanda, 49 millones de pesos, sin perjuicio del tema de los intereses, que es lo que va a estudiar a continuación el tribunal. El tribunal va a analizar si hay lugar al pago o no de intereses, porque es evidente que no le pagaron lo que era. Y el juez dijo, no le pagaron lo que era, pero como esto se debe a una interpretación jurisprudencial, no se tiene que pagar intereses moratorios, que es otra suma bastante representativa, repito, porque la tasa es la más alta. Dijo el tribunal en esta oportunidad, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital,
además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto que merece a todas luces una legítima compensación. Una legítima compensación. Algunos han considerado que para que operen estos intereses o que operan estos intereses mejor cuando no se paga la pensión oportunamente, no cuando se paga deficitariamente. Pero la tesis que está planteando aquí el tribunal, que es la misma que tiene la sala laboral, es que si no hay un pago completo, también se generan los intereses. De todas maneras, el daño se produce y por lo tanto debe haber una compensación, como lo está diciendo el tribunal. Una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio que merece reparación objetiva. En este sentido, y aquí empieza a reproducir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la SL 1019 de 2021, en este sentido, para la Corte es preciso subrayar que, que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es sólo de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera integral, cabal y completa, pues de lo contrario se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 del año 93. Esta obligación se debe a que dichos intereses, dicha consecuencia, tiene una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria. O sea, no es que se esté sancionando a Colpensiones realmente. Realmente lo que está haciendo es resarcir un daño que se ha generado. Si a mí me pagan dentro de 5 años 100.000 pesos que me están debiendo en el valor nominal, estoy perdiendo plata. Tengo que tener alguna compensación. En consecuencia, dice el tribunal, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición. Aquí no se analiza si Colpensiones obró de buena o mala fe. De todas maneras, simplemente pagó mal durante un largo periodo de tiempo. Buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial y existen salvedades que exoneran de su imposición siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales, que es la tesis que tuvo el juez. El juez dijo, lo que pasa es que aquí apareció una nueva jurisprudencia, entonces no podemos obligar a Colpensiones a que sea divino. Más o menos lo que quiso decir el juez 21 laboral del circuito de la ciudad de Medellín. Pero entonces el tribunal hace la siguiente reflexión, que es la que me parece que es muy importante para este efecto. Aunque es cierto que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad a negar el reconocimiento de la prestación, incumbe señalar que en el presente caso, contrario a lo reflexionado por el juez de primera instancia, no existe justificación alguna para que Colpensiones negara el reajuste pretendido por la actora, teniendo en cuenta que para la fecha en que la señora reclamó el reajuste de la prestación, el órgano jurisdiccional de cierre había explicado que a efectos de establecer el monto de la pensión debían tenerse en cuenta todas y cada una de las semanas cotizadas adicionales hasta llegar al monto del 80%, postura que fue precisada por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte con la referida sentencia SL 3501 del 17 de agosto de 2022, y en ese sentido no resulta de recibo que la fecha de Colpensiones siga sosteniendo, que a la fecha, perdón, Colpensiones siga sosteniendo que el incremento máximo en la tasa de reemplazo es del 15% en consideración a 500 demandas adicionales, razón por la cual se impone revocar la sentencia y condenar obviamente a ello. O sea que tenemos clara la posición del tribunal, que es totalmente razonable, si bien en un principio de podría exonerar a Colpensiones del pago de sus intereses moratorios, en este momento ya no es razonable, porque ya se supone que Colpensiones
conoce, ha evaluado, ha asimilado la postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por eso efectivamente condena a este interés moratorio del artículo 141. Así las cosas, yo tendría, para ir concluyendo en este tema, algunas recomendaciones. Primero, pues esto va dirigido específicamente para quienes se han pensionado o se vayan a pensionar, obviamente, por Colpensiones o fueron pensionados por el Seguro Social. No importa si lo fueron en el año en 2005 o 2006. Lo importante es que fuera con posterioridad a la vigencia de la Ley 797, 2004-2005, porque el estatuto de pensionado no prescribe, lo que van a prescribir son algunas mesadas. O sea, si una persona se pensionó en el año 2014 o 2015, para hacer un ejemplo fácil, pues hoy puede reclamar. Obviamente prescribirían muchas semanas porque pueden reclamar de aquí hacia atrás 3 años y de ahora de aquí en adelante. Pero se tiene que calcular todo el valor que debería haber recibido para efectos de determinar acertadamente la mesada. Entonces, quienes se hayan pensionado por Colpensiones o por el Seguro Social y tuvieran más de 1.800 semanas, tienen derecho a ser beneficiados de esta sentencia. La recomendación es que consulten para ver en cuánto representaría ese incremento realmente, para ver si justifica efectivamente una acción de carácter administrativo o acción judicial. Esa es la situación. Ahora, pidiendo siempre el interés moratorio. No nos olvidemos de ello porque eso va a ser representativo por lo que he dicho tantas veces en esta disquisición, y es que es la tasa más alta que hay en el mercado. Si consideramos que la diferencia es representativa, que se justifica, pues se hace la petición a Colpensiones. Colpensiones tiene que responder. Si pasado un mes no responde, se puede presentar la demanda judicial para que sea un juez quien tome las determinaciones similares a las que se determinaron en este caso, que serían como las recomendaciones concretas que haríamos sobre el particular. Eh, Ahora, tenemos eh, nos han solicitado, lo voy a hacer muy breve para no salirme como mucho del tema. José Alberto López solicitó que hablara algo de la coyuntura actual en materia laboral, y creo que es preciso porque hoy precisamente el presidente, el gobierno nacional, por fin puso en conocimiento de las 12 preguntas que van a ser parte de la consulta popular. Son 12 preguntas que yo invito a que las leamos con cuidado, porque a mí me parece que realmente allí está contenido lo que la mayoría de la población colombiana quiere. O sea que la invitación es a que estemos muy atentos al trámite de esa consulta popular. Y esto me permite hacer una reflexión que cuando escuché la invitación que hizo el presidente de Colombia para hablar de la consulta popular, que pone ese tema al orden del día, me hizo analizar y estudiar el tema profundamente, el pensamiento de la Corte Constitucional sobre ello. Y digamos lo siguiente: nosotros estamos en presencia de una democracia que es una democracia que, a diferencia de la democracia que había antes del 91, es una democracia que tiene un alto contenido de ser participativa. Entonces hay una diferencia porque antes del 91 teníamos una democracia exclusivamente o casi que exclusivamente representativa. O sea, nosotros nombramos a un presidente que nos va a representar, nombramos a un Congreso que nos va a representar, pero esta Constitución del 91 hizo mucho énfasis en la participación y dijo que el pueblo es el soberano, realmente es el soberano, y que el pueblo es el que debe tomar algunas decisiones, y señala algunos casos: el caso del referéndum, el caso del plebiscito, y habla la Constitución de la consulta popular, y señala que cuando la va a provocar el gobierno, esto ocurre cuando dos órganos que fueron elegidos popularmente, el presidente de la República, creo que no hay discusión en que fue elegido popularmente, el Congreso de la República tampoco formalmente hay discusión en que fue elegido popularmente, cuando esos dos que se eligieron popularmente se enfrentan, se encuentran, como es el caso de la propuesta de reforma laboral. Cuando pasa eso, el constituyente del 91, quien hizo la Constitución,
encontró para mí una fórmula extraordinaria. Como los dos elegidos popularmente no se encuentran, tienen posiciones tan distintas que sea directamente el pueblo el que tome la decisión. Eso se llama participación. Eso se llama democracia participativa. Eso se llama soberanía popular. Nos hace sentirnos importante a cada uno de nosotros los ciudadanos. Yo por eso invito a que hagamos un seguimiento de esto permanentemente. Exijámosle al Congreso que no nos atraviese frente a una consulta popular. No nos dejemos embolatar de los grandes medios de comunicación. Lo que acabo de señalar es absolutamente claro para demostrarlo y para presentarlo en cualquier escenario, porque esa es nuestra carta política que tenemos que respetar. Nos dieron autoridad para poder participar activamente en los asuntos que nos interesan y en este caso un asunto que nos interesa obviamente es el tema laboral de gran importancia. Vean y analicen cada una de las 12 preguntas. Nosotros vamos a hacer un ejercicio pedagógico permanente mientras sea la consulta, explicando qué significa cada una de esas preguntas. O sea, por qué es importante que se acepte cada uno de esos temas. Yo realmente hoy leí con detenimiento ese cuestionario y quedé muy satisfecho porque realmente creo que ahí está lo que siento que la mayoría de la población quiere de una reforma laboral. Obviamente van a quedar muchas cosas por fuera y necesariamente es así porque no se puede hacer una consulta popular con 1000 preguntas. Mucha gente y muchos de ustedes seguramente van a decir, pero ¿por qué no quedó esta parte? Porque no quedó aquello. Yo también tenía otras expectativas frente a otros temas, pero creo que se recoge en buena medida lo que es en buena parte el clamor popular, lo que 8 congresistas hundieron en el Congreso de la República, en aquella determinación tan desafortunada que yo la siento como una especie de agresión, porque hunden un proyecto de ley tan importante como fue el proyecto de una reforma laboral sin querer discutirlo y lo más grave es que dan la cara como con orgullo hundimos un proyecto que quería el pueblo colombiano. Entonces le dejo pues esa inquietud cumpliendo como esa petición que la acojo con bastante vehemencia también porque creo que es el momento oportuno para que empecemos a pensar todo esto también. Pero entonces yo concluiría por acá y ahí sí les daría la palabra para las inquietudes que bien tengan sobre lo que acabamos de exponer. Muchísimas gracias. Doctor Gracias, doctor Carlos, Ballester. muy agradecido de verdad por esta interesante conferencia. Damos entonces, si usted lo permite, la palabra a algunas personas que tengan alguna duda frente al tema, por favor. Campo Elías Ávila y después Yasmín, que tienen la manito levantada. Sí, muy buenas tardes, doctor Ballesteros. Mi pregunta es la siguiente. Yo coticé 1900 semanas y fui jubilado por la empresa en el 95, pero mi pensión es a partir del 2005 por Colpensiones. Ahí puedo hacer esa reclamación. Bueno, Campo Elías, aquí hay algo que, pues, es claro, cotizó 100 semanas más de las que Colpensiones pagaría, pero usted tiene, asumo, por lo que le entendí, una pensión compartida. Una parte la paga la empresa y la diferencia la paga Colpensiones. Para poder Correcto. dar, para poder darle una respuesta concreta, tendría que ver el valor concreto y hacer el cálculo para ver si lo que paga Colpensiones superaría lo que está devengando, que sería la única hipótesis donde le sería útil. Porque es posible, pero estoy especulando porque no tengo la información detallada, es posible que lo que le agreguemos a lo que le paga Colpensiones no supere el valor de la mesada pensional, por lo tanto no haríamos absolutamente nada. Eso sería muy útil para la empresa, no para usted. Pero también es posible que el resultado sea un poquito más alto porque que Colpensiones le quedara pagando algo más de lo que la empresa le está pagando, que no es lo que ocurre normalmente. Pero yo en principio pensaría que es poco probable. Pero lo que sugiero es que ya se ponga, si quiere, en contacto con la oficina y se pone en contacto con la oficina y en la oficina ya le analizan la documentación para ver si justifica o no y si realmente hay utilidad. Porque muchas veces lo que va a pasar, y aprovecho pues la inquietud que usted plantea,
es que eso va a ser útil es para las empresas, no para el trabajador, porque el trabajador nunca se puede afectar negativamente en ese sentido. Y útil para la empresa porque la empresa tendría que seguir pagando entonces menos. Esa es una hipótesis, pero tendríamos que mirarla con detenimiento. Para quienes nos están viendo en general, no don Campo Elías, porque él conoce muy bien su caso, estamos hablando de una pensión que le reconoció la empresa, como reconocía anteriormente, y lo que dijo la ley desde antes de la ley 100 inclusive, es que algunas pensiones, la mayoría finalmente iban a ser compartidas, de tal forma que cuando se cumplían los requisitos establecidos en el sistema de pensiones, lo que paga la empresa es el mayor valor, el mayor valor. Colpensiones sigue asumiendo el valor que le corresponde por ley y la empresa el mayor valor. Entonces, ese mayor valor es el que tendríamos que mirar, que es el que me es imposible poder determinar. Pero espero pues que haya quedado como claro. Habría que hacer el estudio. Yo creo que quien más se favorecería allí es la empresa. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces yo me estaré comunicando con su oficina y pueda aportar la fotocopia de la resolución por la cual fue pensionado. Gracias. Claro, claro que sí, don Campelías, con mucho gusto. Yasmín. Yasmín, Doctor Yasmín Yasmín. y después Ignacio Uribe. Disculpa un momentico. Después el señor Ignacio Uribe. Después de Yasmín. Buenas tardes para todos. Doctor Ballesteros, tengo una inquietud. Yo hace 8 años me pensioné con 2.169 semanas. Supuestamente la empresa me liquidó por la ley de transición. ¿Tendría derecho a hacer algún tipo de reclamación? Pero, ¿por qué no me precisas cuando decís la empresa me liquidó por la ley de transición que no entiendo esa partecita? Ah, Colpensiones ya. me liquidó aplicándome la ley de transición. O sea que a usted le aplicaron un decreto que es el 750, no la No ley que recuerdo estamos. bien. Sí, me dijeron que es más, yo peleé eso con O un sea que abogado, usted se pensionó con el 90%. supuestamente, sí, No, si es así, no hay nada que pelear. no hay nada que pelear. Esto es para las personas a quienes le aplicaron la ley 797 de 2003. O sea que tuvo que recibir una pensión con posterioridad a esa fecha. Y sí, porque es que en el caso suyo, la transición le respetó a usted unos beneficios que hoy ya no existen. Pues muy difícil, porque en el caso suyo asumo que era pero bueno, de todas maneras la base de liquidación terminaría siendo la misma, pero el porcentaje llegaba hasta el 90%. Y como eran 1.000 semanas de cotización las exigidas, y esto tuvo 1.169 semanas de más, obviamente tuvo que haber llegado al 90%. Ahí lo que excedió llegando al 90%, eso sí se pierde. Y eso sí se peleó mucho tiempo en esa época. Y lo que dijo finalmente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es que eso es el aporte al sistema de solidaridad. Es como quien tiene, voy a poner un ejemplo extremo, 3.000 semanas hoy y llega al 80%, seguramente van a haber muchas semanas que no se tuvieron en cuenta. Esas se pierden para utilizar el lenguaje que normalmente hemos venido escuchando de ustedes mismos cuando dicen es que esta semana la voy a perder. Sí se pierden para esos efectos y según la Corte no se pierde para el sistema porque con eso se logra desarrollar el principio de la solidaridad. Listo, doctor, mil gracias. Con mucho gusto. Don Ignacio. Doctor Ballesteros, buenas tardes. Tengo 2 preguntitas para abusar de su tiempo. Sí, ¿Aló? sí, te escucho. Y un comentario respecto a lo último que usted dijo, que es bueno tenerlo en el debate y creo que a usted le gusta eso. Primero, me preocupó cuando lo escuché que el Tribunal Superior de Medellín, la sala laboral, trató como en una forma rebelde de desconocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral respecto al tema de la tasa de reemplazo. ¿Es así? ¿Le entendí bien o...? No, lo que dije es que lo había dicho es el juez, no el Ah, tribunal. El tribunal revocó parte de lo que dijo el juez. El juez lo que dijo es que él no compartía lo de la corte, pero que se veía como obligado a acogerlo porque era el superior. Más o menos eso dijo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la aclaración, doctor. Entonces, la idea es, si supongamos que fuera al contrario, que el juez de primera instancia lo acogiera lo de la sentencia de la Corte y el Tribunal Superior, ya sea el del Tribunal de Antioquia o el de Medellín, dijera, no estoy de acuerdo con eso y revoco la sentencia, siendo un proceso, por ejemplo, de cuantía no mayor a 300 salarios mínimos, como es en la Corte, para que case la sentencia. ¿Qué otra vía, qué posibilidad habría cuando uno se encuentra ante eso? Porque hay jueces que yo sé que son rebeldes y como abogados también que somos rebeldes. Bueno, a ver, primero, la hipótesis que usted está planteando es igual que la primera que yo les leí de la Corte Suprema, que es que el juez condenó, el tribunal revocó. Pero en ese caso, la cuantía sí daba para la casación. La cuantía no son 300 salarios mínimos, sino 120 salarios mínimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si no me dan los 120 salarios mínimos? Sí, O sea señor. que no tengo la opción de la casación. La respuesta para mí es el intento de la acción de tutela es lo procedente, Por vía de hecho. porque sí, por vía de hecho y pues varias decisiones de la Corte Constitucional han tumbado decisiones de los tribunales, incluso de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando considera la Corte Constitucional que hay una vía de hecho. Yo creo que es que aquí la vía de hecho se presenta de manera bastante, se presentaría de manera evidente. Primero, porque hay una jurisprudencia muy claramente expuesta. Que lo que yo les decía es que aquí se hace realidad el Estado Social de Derecho, que no sea simplemente una carreta, un discurso por allá muy bonito, pero sin aplicación práctica. Aquí dice, aquí hay una norma dudosa, vamos a aplicar la favorabilidad, pero fuera de eso, en un Estado Social de Derecho, el trabajo es algo muy importante, hay que reconocerlo. Bueno, todos los argumentos que ya veíamos. Entonces es posible que se dé esa vía de hecho perfectamente posible por ese lado. Bueno, doctor, y la otra pregunta que tengo es más de procedimiento. En el caso, usted decía que prescriben los derechos a los 3 años, pero si uno tiene un caso donde Colpensiones presenta varias apelaciones, esa prescripción no se va en el efecto suspensivo, porque me parece a mí que es el mismo Colpensiones el que está dilatando el proceso y me ha tocado en varios casos que ellos presentan nulidad porque no lo notificaron bien o nulidad porque cobran intereses de mora, perdón, apelación por intereses de mora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted eso? Clarísima la inquietud, pero la respuesta, digamos que la trae el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, que dice que cualquier reclamación escrita interrumpe la prescripción. De tal manera que la hipótesis que estás planteando, desde que se presentó la petición a Colpensiones, quedó interrumpida la prescripción. O sea que, por decirlo también gráficamente, de alguna manera el taxímetro paró y entonces de ahí para atrás contar los 3 años desde la reclamación y de ahí para adelante todo lo que venga. O sea que en esa hipótesis no estaría perdiendo realmente más de lo que ya se perdió. Porque pongamos el ejemplo, hace 10 años tuve el derecho al incremento. No he hecho nada. Hoy hago la reclamación, no la demanda todavía. Hago la reclamación, me interrumpió la prescripción. Dentro de 2 años, después de haber peleado con Colpensiones para que me la que reconozca, no me la reconoció, voy a presentar la demanda. Pero ya ya mantengo estos 3 años de aquí para atrás, más todo este tiempo en adelante. O sea, interrumpí la prescripción. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y el último comentario que quería, al escucharlo a usted, que yo también he hecho seguimiento a todo este tema de la consulta popular, que me parece un tema demasiado interesante, que son preguntas demasiado asertivas, pues yo veo que el gobierno nacional ahí tiene una ventaja muy interesante con lo que usted dice, inclusive nuestra constitución, que ahora es muy participativa desde el año 91, pero sí me preocupa un tema fiscal y un tema de empleo. No sé si usted tiene algún comentario al respecto, porque yo sí veo ahí dos temas muy complicados que aunque, como usted lo dijo ahora, que eso ha sido a ver, ¿cómo podemos decirlo que no suene como muy peyorativo? Bueno, las personas que manejan grandes empresas, no creo que ellos tengan problema, pero los que manejan medianas y pequeñas empresas, las pymes que llaman, esas empresas sí pueden llegar a tener mucho problema con todo este tipo de garantías que quieren darle al trabajador. Bueno, a ver, esa pregunta es muy importante. Yo creo que habría que leer todo el cuestionario porque hay una pregunta específica que es el que nos preguntan a todos si estamos de acuerdo con que las pymes, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas reciban unos apoyos adicionales
algunas especies de tributos que le paguemos a ellos para que puedan soportar esa reforma. O sea que lo que el gobierno hizo fue pensar precisamente en ello. Yo, como se hizo la presentación, yo hice parte del comité asesor de la ministra del proyecto de reforma laboral. Eso implicaba que éramos 3 asesores que estamos elaborando el proyecto y participando muy activamente en la mesa de concertación, donde están los gremios de la economía, donde están las centrales obreras y donde estaba obviamente el gobierno. Y siempre estuvieron todos los gremios y una de las preocupaciones que compartíamos era lo que las MIPYMES representadas pues por su organización nos planteaban permanentemente, y es que les quedaba muy duro. Y por eso ellas mismas pidieron algo como lo que se está planteando pues en la consulta, que tengan un apoyo extraordinario distinto, o sea, una especie de compensación por lo que le va a tocar. Ahí entonces yo creo que es positivo en ese sentido porque estamos de acuerdo. Esto para las MIPYMES específicamente podría ser bastante costoso, pero lo que habría que hacer es generar esos incentivos. El tema es sentarse, dialogar para ver qué tipo de incentivos son realmente bastante útiles, porque creo que hay muchos mecanismos para que el que reciba el apoyo sea el pequeño, el mediano y no el grande. Porque si De vemos acuerdo. históricamente, a veces yo veo que hay una serie de beneficios para las grandísimas empresas sobre pretexto de que están generando empleo, pero son las que en mi criterio menos requieren de esos apoyos. La mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas, como el 94-95% en MIPYMES. O sea, ahí es donde está la mayoría de la gente. Entonces estamos de acuerdo en esa preocupación, pero ya es donde viene ya como la labor del gobierno de señalar cuáles son las propuestas de beneficios para esas pequeñas y medianas empresas. Y ese punto a mí me parece clave, determinante. Para mí es de lo más importante de las 12 preguntas que hoy se están formulando. Sí, doctor, lo entiendo y estoy de acuerdo con usted, pero es que veo que sigue siendo un tema fiscal y el gobierno viene quejándose de mucha falta de dinero y no sé, me preocupa que ese subsidio, como usted lo trata de explicar, yo creo que va a ser un tema que nos va a apoyar mucho. Y otra cosa que en eso sí no estoy de acuerdo, doctor, esos 8 congresistas que tomaron la decisión, la tomaron con la misma responsabilidad que usted estudió el tema. Y yo creo que ese derecho que ellos tenían de votar a favor o en contra, ese derecho no se les puede conculcar porque ellos también fueron elegidos y tienen una actividad representativa. Es lo único que discuto con usted porque eso no fue como que ellos se ufanaron de eso, sino que estaban en el derecho y lo estudiaron y lo explicaron. A mí me parece